¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, no sé cuándo se emitirá esto. Lo primero, pedir disculpas por este exceso de celo. Ya sé que de momento no se propaga esta enfermedad por medios tecnológicos, espero, pero bueno, tiene esto una explicación, y es que no estoy solo aquí en este pequeño despacho que tengo, que de vez en cuando lo utilizo casi como gimnasio de spinning, y en ocasiones, cuando tengo un invitado especial, como es hoy, pues lo aprovecho para compartir aquí una conversación, no solo con él, sino con vosotros. Y es que tengo un admirador, es el único admirador que tengo en casa, porque mi hijo dejó hace tiempo de admirarme, dice que le doy muchas chapas, y mi mujer no me admiró nunca, o sea que se debió interesar por mí por otras cosas. En fin, el caso es que tengo aquí a casi un nonagenario, tiene 89 años, y es el padre de mi mujer. Y siempre me dice, de vez en cuando voy a verte o a escucharte alguna de las charlas, pobre. Pero esta vez quiero ver cómo grabas esas cosas, que a mí no me convencen nada, eso de que hables para la nada. Trato de decirle que esto es para un curso, y que es un curso precisamente sobre un curso, un seminario, un congreso, como queráis, en el que se cuenta el proceso de desindustrialización que tuvo lugar en diferentes partes del mundo. Especialmente nosotros vamos a hablar aquí un ratito de lo que sucedió en el País Vasco, pero que hay compañeros de todos los sitios. Y él me decía, pues yo me encierro aquí contigo. Y digo, bueno, pues entonces me vas a obligar a ponerme mascarilla. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Son gajes del oficio. Espero que el sonido llegue más o menos decente, a pesar del bozal. Y se ríe, no quiere participar después de haberme metido aquí en el asunto. Bueno, como le transmití hace unas semanas a Irene y luego posteriormente a Rubén, esta idea de seguir profundizando en el tema de la crisis, la desindustrialización y las incidencias que ha tenido, o la incidencia que ha tenido, la influencia en la pérdida de la memoria y los referentes culturales ligados a ese pasado dentro del País Vasco, y más en concreto a la zona en la que nosotros vivimos, en la zona de la margen izquierda de la ría del Nervión, que fue el gran motor tanto de la primera como de la segunda industrialización. En este último año hemos podido hacer más bien poco, no voy a negarlo. Rubén sabe de algunas circunstancias, tanto personales como profesionales, tampoco quiero escudarme en ellas, pero en cierto modo, bueno, vienen a explicar lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho durante este tiempo. Os decía en la última oportunidad que nos vimos, quitando ese encuentro que hicimos en Bilbao hace ya el año pasado, ¿no? Decía que entonces en Gijón, que nuestro proyecto, el que llevo con mi compañera Estíbaliz Montero, tenía un doble objetivo. Por una parte, surge a partir de nuestras propias inquietudes, de las propias inquietudes de la Fundación José Unanue, que es la que promueve la recuperación de la memoria de los trabajadores y trabajadoras prácticamente del siglo XX, pero también parte de alguna experiencia posterior que tanto Estíbaliz, yo mismo, pero sobre todo ella, tuvo a raíz de los cursos que imparte de formación y sobre todo del acercamiento a lo que es el mundo del sindicalismo y del movimiento obrero dentro de las nuevas generaciones, en institutos, en escuelas, etcétera, etcétera. Bueno, como ya adelantamos un poco en aquella ocasión, lo que se detectaba era una progresiva pérdida de esa memoria, algo que nos parecía tremendamente lógico cuando hablamos de chavales que pueden tener en torno a los 16, 17, como mucho 18 años, 19, 18 prácticamente. Y eso tiene una clara explicación. El proceso de desindustrialización tiene lugar en el País Vasco prácticamente a finales de los años 70 y se extiende casi hasta la mitad de los 90, con un remate final todavía en los últimos años. Todavía no hace pocos meses que se ha cerrado ya finalmente la Sociedad Española de Construcción Naval, popularmente conocida como la Naval.
Y eso cierra un ciclo que ha tenido una enorme importancia para este país, pero también para la forma de percibirnos a nosotros mismos. Y no solo los que accedimos a la universidad, como puede ser el caso de mi compañero Rafa, el mío, o incluso de la propia Estíbaliz, siendo bastante más joven que nosotros, con aquel ya vieja aspiración de que los hijos del obrero pudieran llegar a la universidad, sino sobre todo en esa pérdida de influencia que va quedando en un espacio casi reservado a la nostalgia, a la decepción, pero una decepción y una nostalgia que sobre todo vivimos, lógicamente, los que hemos sido testigos y en alguna medida protagonistas. Como digo, nosotros no directamente vinculados al mundo del trabajo, pero tanto Rafa como yo, la propia Estíbaliz, por ser investigadores que hemos trabajado y seguimos trabajando sobre esos temas, ¿no? Bueno, lo que detectábamos lógicamente no era nada sorprendente, era un proceso de carácter natural que vosotros, por ejemplo, en Asturias, u otros compañeros en Alemania, en otros sitios, lo habrán visto, lo habrán comprobado. Es decir, esa pérdida de referentes culturales, esa pérdida de referentes de la memoria que tienen que ver también con la construcción de una nueva identidad, ni mejor ni peor que la anterior, sino simplemente una nueva identidad que se rige o toma elementos de otras influencias, de otros movimientos, de otros elementos culturales, etcétera, etcétera, políticos, sociales, su forma de relacionarse también con el medio más próximo, pero también a través de las redes sociales, de un mundo que a nosotros nos es bastante desconocido, pero que para ellos, lógicamente, es su ámbito, su medio natural. Decía un insigne historiador en un seminario que organizamos hace unos cuantos veranos sobre identidades, que probablemente un chaval, en aquel caso se organizaba en Vitoria, un chaval de Vitoria de 15 años tiene más en común con un chaval de 15 años de Osaka con el que mantiene relación virtual que ese mismo chaval de Vitoria con ese peso de los ancestros y de identidad de la Vitoria o del País Vasco pues de hace 4 o 5 siglos, ¿no? Bueno, me parecía una reflexión, estaba más elaborada que lo que yo he hecho ahora, interesante para ver en qué medida había unos aspectos que nos siguen influyendo y otros han desaparecido, ¿no? Bueno, como os comentaba en aquella ocasión, nosotros estábamos trabajando en esos 2-3 ámbitos, o a partir de esas sensibilidades que íbamos palpando a nuestro alrededor, propias, pero también de lo que íbamos viendo. Un mundo que había desaparecido, o casi desaparecido por completo, y un mundo que ya solo existía en, pues en el recuerdo que han podido dejar determinados elementos urbanísticos, de patrimonio industrial y sobre todo de personas como aquí mi suegro Chomín, que tiene 89 años y que vivió la guerra, que vivió el proceso de industrialización, la llegada de los inmigrantes y de luego posteriormente el proceso de desindustrialización, que él también lo vivió y del que también de alguna manera u otra fue, si no protagonista, por lo menos sí testigo, porque él no estaba ligado directamente a ese mundo industrial. ¿Qué es lo que ocurre a partir de mediados de los 80 y sobre todo ya durante los años 90? Si recordáis, yo en aquel momento traté de explicar cómo hay una transformación tanto del medio físico como del medio físico prácticamente en aquellos lugares, en aquellos espacios donde se ha asentado la industria, cómo va desapareciendo de una manera progresiva, cómo durante años aquello se convierte prácticamente en una escombrera de kilómetros y kilómetros hasta la desembocadura de la ría, y cómo a mediados de los años 90, especialmente en Bilbao, en la capital, gracias a la puesta en marcha, la inauguración, la construcción y luego inauguración del Museo Guggenheim, del Palacio Euskalduna, de toda la regeneración de Abandoibarra, lo que es la zona de Abandoibarra, del propio metro de Bilbao, que también se construye en esos momentos, y de un elemento, yo creo que un factor fundamental, que es la limpieza de las aguas residuales del Gran Bilbao, comenzamos a asistir al nacimiento de una nueva ciudad. Del mismo modo que en Barcelona ocurrió o a partir de los Juegos Olímpicos, nuestros Juegos Olímpicos también tienen lugar más o menos en esa época, sin concitar la atención extraordinaria de un acontecimiento de ese tipo,
pero sí que ha sido centro de la atención pues de urbanistas, de geógrafos, de todo aquel que ha tenido un interés y que ha seguido de cerca la trayectoria de Bilbao. De un Bilbao que es verdad que no acaba en la ría, pero que no acaba en la desembocadura de la ría, sino que acaba mucho antes, pero que de alguna manera esa conformación de lo que es el Gran Bilbao, todos esos kilómetros de desembocadura plagados de industrias, especialmente en la margen izquierda, habían ido configurando un espacio en el que se fueron tejiendo a lo largo de prácticamente de un siglo toda una serie de estrechas relaciones entre la industria y sus habitantes. Y a partir de mediados de los años 70, cómo se va destruyendo ese tejido industrial, cómo se produce ese proceso de reconversión que viene acompañado de un cierre progresivo y a veces en cadena de grandes industrias que acaban por decidir la suerte de las medianas y de las pequeñas industrias, y no solo de ellas, de las industrias y de los talleres auxiliares, sino de todos los bares, tiendas que giran, negocios en general que giran en torno a esa industria, especialmente a la siderurgia y la construcción y a la construcción naval. Bueno, ¿qué es lo que ocurre a partir de entonces y sobre todo en los últimos años? Lo que comentaba en aquella ocasión es que surge ese nuevo Bilbao, ese nuevo País Vasco, incluso podría decirse de las cenizas de la vieja industrialización, y hay un progresivo abandono, olvido. Podemos discutir si es deliberado, si es algo hasta cierto punto impulsado por determinadas instituciones, pero eso tiene que ver también con el propio modelo de país, con la propia estructura del país y con un proceso que yo ya avanzaba en aquel momento, que era la pugna frente a otra memoria que poco a poco se ha ido convirtiendo en una memoria hegemónica dentro del País Vasco, y que es la memoria del nacionalismo, mucho menos vinculada a la industrialización, hasta tal punto que, bueno, no tenemos que remontarnos al último tercio del siglo XIX, pero el nacionalismo surge también, no solo como una respuesta a la abolición foral, etcétera, etcétera, sino también como una respuesta agónica frente a ese mundo, nuevo mundo que surge de aquella primera industrialización. Esa tensión que hubo durante muchos años todavía, y que fue en la que se impuso toda esa cultura del mundo obrero durante muchísimos años, declina de una manera ya prácticamente irremediable a partir de los años 80. Con bueno, pues todo ese proceso que contaba, con la llegada de otros fenómenos, en un momento en el que prácticamente esta zona, que es la que nosotros investigamos, yo a veces he escrito que tocó suelo, se derrumbó prácticamente, se desmoronó por completo, ¿no? Para ir renaciendo poco a poco de sus cenizas a través de proyectos que ya poco tenían que ver con esa tradición industrial, sino que tenían que ver con ciudades de servicios, con iniciativas de tipo cultural, y que solamente tienen en consideración el pasado industrial como un elemento simbólico en determinados acontecimientos o en determinadas fechas para bautizar determinadas iniciativas, pero que son incapaces de poner todavía, Rafa creo que habla también de los museos de la industria, de otro tipo de museos ligados también al mundo industrial del País Vasco, sin poner en marcha verdaderamente una política, no sé si una política pública de la memoria como hay en otros ámbitos, o no hay, sino de una política ligada precisamente al interés por recuperar todo ese pasado. Ese pasado ocurrió, entre comillas, ¿no? Yo creo que es un poco lo que piensan las instituciones, fue el gran motor de nuestro presente y esperemos que de nuestro futuro, pero fue un motor que dejó de funcionar y que ahora obliga a reinventarnos sobre otro tipo de iniciativas, sobre otro tipo también de formas y sobre otro tipo también de proyectos en el que se nos proponen unas alternativas que ya poco tienen que ver con esa memoria del pasado industrial y especialmente de la desindustrialización. Uno de los fenómenos que vimos, lógicamente, cuando hablábamos con los chavales más jóvenes, y algunas entrevistas se hicieron y esperamos poder seguir haciendo,
tenían que ver con, bueno, con las formas en las que se había producido esa desindustrialización y esa expulsión del mundo laboral de sus padres o de sus abuelos en algunos casos, ¿no? Es decir, gente que con 50 y tantos años, con 60 años, tuvo que dejar de trabajar en lo que había venido trabajando durante las últimas décadas. Y ahí es donde existe, yo creo que una diferencia fundamental entre aquellas personas que vivieron y, bueno, afortunadamente para ellos, pasaron a una situación desahogada económicamente, sobre todo los trabajadores de grandes empresas que se vieron favorecidos por planes de reconversión, por prejubilaciones muy generosas y jubilaciones muy generosas, como ha ocurrido también en Asturias con el tema de la minería, y otros, yo siempre hablo, por ejemplo, del caso que me pilla más cerca, que es el de mi padre o el del propio Chomin, que vivió otra situación muy diferente. Gente que trabajaba en industrias auxiliares o en tiendas que de alguna manera también servían a ese tipo de industrias o a otro tipo de mercado, y que de la noche a la mañana, por la confluencia de una serie de acontecimientos, no solamente el hecho de la propia desindustrialización y la reconversión, sino, por ejemplo, en tu caso, el tema de las inundaciones del año 83, van a verse expulsadas, si se puede utilizar el término, del mercado laboral, no sé si en su mejor momento físico, porque ya tenían 50 y muchos años, 50 y tantos años, no tantos muchos, pero sí en un momento donde todavía eran plenamente activos y tenían además un bagaje técnico, un bagaje de aprendizaje, de desarrollo, de destreza, de valía, que fue, pues bueno, o se vio prácticamente, si no despreciado, por lo menos, bueno, pues no se tuvo en consideración, ¿no? ¿Cómo influye eso en las nuevas generaciones? Sobre todo en un espacio como el del País Vasco, incluso la margen izquierda, que hasta hace muy poquito tiempo no tenía, o la pugna entre esa identidad del mundo industrial, obrero, del trabajo, se había impuesto a la otra gran identidad, la más potente en este país, la del nacionalismo. En los últimos años eso ha dado completamente la vuelta. Simplemente decir, creo que lo comentaba en su momento, que actualmente de todos los ayuntamientos de esta zona, mayoritariamente hasta hace pues, prácticamente una década o algo más, en manos de partidos de la izquierda no nacionalista, básicamente el PSOE, aunque con apoyos a veces de Izquierda Unida, etcétera, etcétera, cuando tenía fuerza para ello, hemos pasado a un dominio casi absoluto del Partido Nacionalista, que se impone con muchísima fuerza. Habría que, pero eso sería harina de otro costal y tema para otro seminario de por qué se produce eso, y un declive prácticamente de ese partido, pero también de los sindicatos de clase que habían sido mayoritarios durante muchísimo tiempo, ¿no? Todo eso tiene unos efectos muy importantes en las nuevas generaciones, sobre todo en los chavales. Ellos mismos a veces no son conscientes, lógicamente, de haber pertenecido a un determinado grupo. Ellos, como os comentaba en esta anécdota, tienen, por supuesto, muchísimo más que ver con los chavales de otras latitudes, con similares inquietudes culturales, musicales, incluso políticas, que lo que pueden tener, lógicamente, con el pasado. Primero, porque es pasado, y segundo, porque es pasado de sus padres, cuando no de sus abuelos, ¿no? Esto nos parecía interesante para ir detectando en qué medida todavía quedan elementos familiares, pero también sociales, fuera del ámbito más estricto del hogar, en cuanto a algún tipo de manifestaciones. Nada que ver, por desgracia para nosotros, y siempre lo digo con una evidente envidia, respecto al caso asturiano. No sé si en otros casos pasa igual, me temo que el caso asturiano, por determinados factores, es diferente, pero sí en nuestro caso una pérdida casi absoluta de esa memoria y hasta cierto punto de esa identidad ligada al mundo del trabajo. Bien es cierto que los políticos, incluso
o sobre todo también los propios dirigentes de los partidos nacionalistas en esta zona, se encargan de reivindicar continuamente el pasado, la memoria obrera, pero es una especie de retahíla, de soniquete, que se repite continuamente y que no pasa, que no trasciende más allá de las elecciones o de determinadas inauguraciones de elementos simbólicos, un poco de, bueno, mampostería, un tanto, en mi opinión, un tanto impostada, pero que tiene unos efectos, yo creo que muy beneficiosos para determinados sectores y, sin embargo, para quienes deberían ser, en principio, los más interesados por promover de algún modo, a través de diversas iniciativas, esa recuperación de la memoria de este país, o por lo menos de otro sector que ha formado parte y que ha ayudado a construir este país, pues no está sucediendo o no se están impulsando ese tipo de medidas. Todo queda, como digo, en una especie de juego de artificio, de determinadas declaraciones puntuales, pero no hay esa intención. Creo que tampoco hay voluntad por profundizar en ello. Por eso nuestro proyecto, como ya digo, es muy modestito y pues, damos pasos en la medida que podemos. Trata de llegar, ya no nos interesa tanto, nos sigue interesando, entrevistar a la gente mayor como a la gente más joven para ver, como digo, en qué medida siguen teniendo algún tipo de referencia de todo aquel mundo de la industrialización, pero también de la desindustrialización. La desindustrialización en el País Vasco, como ocurrió también en otros ámbitos, está ligada a fenómenos que preferimos olvidar. Primero, el deterioro que se produjo en los primeros años del espacio físico. Segundo, por supuesto, la incidencia de la droga, que en nuestro caso fue absolutamente devastadora. De la incidencia del paro. Llegó a niveles, por ejemplo, en Portugalete, en Sestao, en Baracaldo, pues alrededor del 30%. No andaremos ahora igual muy lejos de esas cifras en algunos casos, sobre todo en el de Sestao. Pero en qué medida ese pasado, ligado también a otros fenómenos como el de las migraciones, sigue estando o no presente en la forma en la que se perciben a sí mismos los chavales pues nacidos ya en el cambio de siglo, que pueden tener ahora 18 años, han nacido en el año 2002, mi hijo que nace, por ejemplo, en el 2002. Más allá de la influencia que podamos tener su madre y yo como historiadores y de haber tenido padres, abuelos, tíos trabajando en estas empresas, y no deja de ser, ya digo, pues ejemplos muy concretos. A mí sí que me gustaría, en este caso, poder llegar o a nosotros nos gustaría poder llegar a ese ámbito para seguir detectando, profundizando en cuál es ese rastro que ha ido quedando de ese proceso de la desindustrialización. Cómo se perciben frente a ellos, si se perciben como la continuidad, como una generación que de algún modo es heredera de aquella época, en qué medida aquello les resulta absolutamente ajeno a sus propias preocupaciones y en qué medida algunos casos, hay algunos fenómenos, algunos muy concretos, están, bueno, si no trabajando, sí por lo menos inquietos por tratar de conocer su pasado. Sabemos que es algo, por nuestra parte, igual demasiado pretencioso y quizás estamos tratando de buscar agujas en un pajar. Bueno, pues es la labor que yo creo que a la que nos debemos y que, bueno, pues para eso somos entusiastas de esta disciplina. Sin más, espero no haberos aburrido, sé que he aportado muy poquito, ya decía que nuestro trabajo en este último año, bueno, pues se ha visto condicionado por diferentes factores. Espero no haberos aburrido, tampoco haber aburrido aquí al jefe, al patriarca, y sin más, espero, no sé si podré estar con vosotros, pues eso, ¿no?, en la tercera semana de octubre. Me gustaría, y entonces, bueno, pues poder, no sé si abrazarnos, pero por lo menos saludarnos y sobre todo gozar de vuestra presencia, disfrutar de vuestra presencia y de vuestro cariño y sobre todo de vuestro saber. En fin, sin más, ahora sí que me quito la mascarilla aunque sea para saludaros. Un fuerte abrazo.